Buenas noches a todos los compañeras y compañeros que nos escuchan. Eh, Agradecemos al Grupo Emancipador por esta invitación. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Y bueno, fíjense, precisamente nosotros desde Venezuela, desde el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, hemos comenzado y venimos trabajando además con otras organizaciones a nivel continental, no somos solamente nosotros, pero venimos trabajando esta idea que es muy importante para nosotros destacar este año 2023, cuando el día 2 de diciembre exactamente se van a cumplir los 200 años desde el discurso que diera el presidente estadounidense James Monroe frente al Congreso, de donde se saca esta llamada doctrina Monroe que conocemos, que hemos conocido a lo largo de la historia de nuestra república. Fue una alocución ante el Congreso que básicamente termina convirtiéndose en la doctrina, donde en principio el presidente Monroe eh, señala allí que Estados Unidos consideraría un acto hostil cualquier intento de alguna potencia ajena al continente americano de tratar de recolonizar o de alguna manera intervenir en los asuntos de la región. Esto se hace, por supuesto, en 1823. Sabemos que algunos de nuestros países todavía luchaban por su independencia. De hecho, es el caso, Venezuela la había declarado, por ejemplo, en 1811, pero solo la obtuvo de facto a través de la batalla de Carabobo, en 1821. Luego continúa la serie de batallas que conduce hasta la batalla en 1824 de Ayacucho, que es la que de alguna manera sella, ¿no?, la independencia en el continente. Lo que quiere decir que todavía había, momento que se da la declaración, había una pugna entre los que buscaban la independencia y eh, el Imperio Español. Ahora bien, en principio pudiésemos pensar, y por eso que es bueno revisar el origen de esta doctrina para entender un poco la realidad actual. En principio podríamos pensar que esa manifestación de parte del gobierno de Estados Unidos era una especie de respaldo a las repúblicas nacientes, un respaldo a nuestra independencia, una declaración anticolonialista, si se quisiera, pero lo que en verdad venía y se demostró a lo largo de todo el resto del siglo XIX, del siglo XX y hasta nuestros días, es que lo que estaba haciendo Estados Unidos era reafirmando ya su propia capacidad de convertirse en la primera, digamos, la potencia militar, económica de la región, y decir que el resto de las repúblicas nacientes no tendrían esa misma, ese mismo derecho, sino que más bien ellos se adjudicaban ellos mismos el derecho de intervenir para garantizar el destino del resto del continente americano. ¿Por qué aseguramos esto nosotros? Más allá por supuesto, de todas las evidencias que hemos tenido en los últimos años, es que esto era parte de los conceptos que ya venían delineando los llamados padres fundadores de la Revolución estadounidense. Nosotros podemos irnos a una carta, me parece a mí una obra muy interesante, porque hay una carta fechada en 1786, es decir, mucho antes del discurso de Monroe, por uno de los padres fundadores llamado Thomas Jefferson, que también hemos conocido. En esta carta, en 1786, Thomas Jefferson explica un poco su posición, que es decir, la posición de Estados Unidos ante los procesos de independencia de nuestra América. Y la siguiente cita nos explica muy bien cuál era esa perspectiva. Dice Jefferson en su carta:
Nuestra confederación, refiriéndose a las 13 colonias ya libertadas, ¿verdad? Nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Es decir, en ese momento se oponía, manifestaba en esta carta su oposición a que el imperio español fuese expulsado del continente. Sigue Jefferson. Por el momento, aquellos países que se encuentran aquellos países se encuentran en las mejores manos, las de España, y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Fíjense lo interesante de esta afirmación en este momento, 1786, y ya los padres fundadores de Estados Unidos ven como que el destino de nuestras repúblicas nacientes no es ser libres, ser independientes y crear su propia ruta, sino que es más bien esperar a que Estados Unidos tenga la fuerza suficiente para ellos tomar control sobre nuestra soberanía. Entonces yo creo que esto es algo muy importante que nosotros debemos, por supuesto, tener en mente para entonces nosotros ver qué es lo que sucede de ahí en adelante. Cuando se genera esta doctrina, cuando se genera esta política exterior de Estados Unidos, no se hace necesariamente para proteger a nuestro continente, proteger a nuestros países, se hace para proteger sus propios intereses. De hecho, y es a veces interesante cómo la historia tiene algunos paralelos, pero hace 200 años, uno de los grandes temores de Estados Unidos era precisamente la posibilidad de que Rusia se expandiera su presencia en el continente. Recordemos que en ese momento Alaska había sido colonizada por Rusia y que Rusia iba avanzando también en su colonización del continente americano en la costa oeste. Había un temor de que ellos vinieran bajando desde Alaska y se lograran establecer en lo que sería hoy los estados de Oregon, Washington, en el norte de Estados Unidos y también, por supuesto, por los alrededores de Vancouver, Canadá, etc. Entonces, ya allí, digamos, este manifiesto que hace Monroe es también una señal para Rusia, era una señal también eh, para el resto de los europeos que podrían de alguna manera tratar de buscar reconquistar algunos de estos territorios que ya habían perdido control. Por ejemplo, el caso de Francia, que había perdido ya algunas de sus colonias, no era para salvaguardar la independencia, pero era para que no tuviese competencia Estados Unidos. A lo largo del resto digamos, del siglo XIX, luego vemos que como va creciendo el poderío militar, la presencia política, se hace mucho más evidente luego de la intervención que tiene el papel que juega Estados Unidos en la guerra entre Cuba y España, que por cierto, la misión o la tarea pendiente de liberar a Cuba y a Puerto Rico era una de las misiones que había puesto el libertador Simón Bolívar digamos, en la pauta para el Congreso Anfictiónico de Panamá. De hecho, ese era para el libertador, después de la victoria de Ayacucho, ese tenía que ser el próximo proyecto, garantizar la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Y aunque el libertador no invitó directamente a Estados Unidos, el libertador en ese momento estaba gobernando en Perú. El gobierno de Colombia sí extendió una invitación sin, digamos, el visto bueno del libertador. O sea, el libertador ya había manifestado su oposición a la presidencia estadounidense, sin embargo, el gobierno de Colombia sí extendió la invitación, en ese momento a cargo de Santander, y luego
la invitación, o digamos, la representación estadounidense llega al Congreso anfictiónico o trata de llegar al Congreso anfictiónico con problemas ahí de logísticos que no permitieron que llegaran a tiempo, pero intenta llegar al Congreso anfictiónico con unas instrucciones muy claras de su Cancillería, del Departamento de Estado, donde le dicen explícitamente que bajo ningún criterio ellos iban a permitir que se organizara una expedición para liberar a Cuba y Puerto Rico. Incluso en otros intercambios epistolares entre Monroe y Jefferson, queda muy clara la posición de ambos, de que incluso ellos eran favorables a anexar a Cuba a territorio estadounidense. Entonces, ya desde ese entonces, desde una fecha tan cercana como 1826, cuando se convoca el Congreso Anfictiónico, sabemos que eh, existe una idea contraria a la unidad de nuestra América, existe una idea de fortalecer los intereses estadounidenses, y luego, a finales de ese siglo, comenzamos a ver ya dentro de los corolarios que se le agregan a la doctrina, cómo se va cada vez definiendo más el papel intervencionista de Estados Unidos. Por dar unos ejemplos, eh, en los colorarios el colorario de Hayes en 1880, que se le suma a la doctrina, básicamente dice que Estados Unidos tiene derecho a intervenir siempre y cuando se trate de temas relacionados a la construcción de canales interoceánicos. Es justo alrededor de esta fecha cuando surge la idea de hacer un canal por la vía de Nicaragua, luego que se había pensado por la vía de Panamá, y que surge un movimiento independentista en Panamá, precisamente impulsado por los Estados Unidos, para garantizar el control que el control del canal quedara no en Colombia, sino en una especie de cuidado internacional bajo la supervisión de Estados Unidos. El corolario de Olney en 1895, unos 15 años después, reitera que, bueno, que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la región cuando se trate de disputas territoriales, y esto surge precisamente ante una disputa fronteriza entre Venezuela y el Reino Unido. En 1902, el corolario de Roosevelt eh, dice, añade a la doctrina que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en cada caso donde, ya sea por su propia, digamos, por sus propias deficiencias, ¿no? Fue como ellos lo presentaron, por sus propias deficiencias, un país o una nación de nuestra América no pudiese controlar ni sus deudas ni la estabilidad interna del país. Esto sucede cuando Venezuela es bloqueada en 1902 por órdenes de bancos europeos, y se procede a hacer un bloqueo naval y se busca de alguna manera tomar posesión de los activos de Venezuela. Estados Unidos interviene diciendo que Venezuela no estaba en capacidad de defenderse, pero entonces ellos tenían derecho a intervenir. Incluso en 1912 hay luego otro corolario, el corolario Lodge, que es muy interesante porque allí Estados Unidos se adjudica la posibilidad de intervenir, aun cuando se trate de la posibilidad de que algún territorio o algún control de nuestra región quede en manos privadas. Y esto se da porque algunos intereses japoneses estaban buscando comprar unos terrenos en la Bahía Magdalena, en México, y Estados Unidos decide que ellos tienen derecho a impedir esa compra y esa presencia. Que es interesante para nosotros, que en todos estos casos lo que vemos es que lo que va afianzando Estados Unidos a lo largo de los años es su derecho en realidad a intervenir en los asuntos internos de nuestros países, a intervenir en el diseño de nuestra política exterior,
ya de alguna manera a utilizar su fuerza para de alguna manera poder hacerse de nuestros recursos y nuestras políticas. No es como se presentó en aquel momento, en 1823, una especie de protección del continente. Tanto es así que nosotros hemos visto casos donde la soberanía del continente fue de alguna manera puesta en riesgo. No solo lo decíamos con el caso de la presencia inglesa frente a nuestro territorio aquí en Venezuela, pero por ejemplo, nadie invocó a la doctrina Monroe cuando los británicos eh, intervinieron en las Islas Malvinas. Nadie invocó la doctrina Monroe cuando se quiso imponer un emperador francés en México. Solamente cuando convenía de alguna manera a los intereses directos de los Estados Unidos. A lo largo entonces, ya entrando en el siglo XX, ¿no? Esta justificación o esta doctrina ha sido la base de alguna manera legal, espiritual, donde ciertamente Estados Unidos ha concentrado sus acciones intervencionistas. Bajo esta justificación hemos visto todo tipo de agresiones, como ya lo comentaba el compañero al inicio. Nosotros hemos visto aquí golpes de Estado, hemos visto intervenciones, ocupaciones militares, como sucedió en República Dominicana, en Nicaragua, la invasión que todavía persiste en la isla de Cuba, la bahía de Guantánamo está bajo control de fuerzas militares estadounidenses. Hemos visto todo tipo de presencia militar, política, el papel que tuvieron, por ejemplo, las embajadas estadounidenses en promover lo que es el Plan Cóndor, la conexión, además, cómo se articulaban entre ellas durante las dictaduras de los años 60, 70, que de alguna manera se articularon en esos países para prevenir cualquier presencia que fuera adversa a los intereses estadounidenses. Todo esto lo hemos visto, todo esto se ha justificado bajo esta doctrina como que si fuera algún favor o alguna garantía de estabilidad para el continente, cuando en realidad es una garantía de reforzar los intereses de Estados Unidos. Y ahora hoy en día, ya llevándolo un poco más a nuestros tiempos, quizás desde ya en siglo XXI, pues, de que nosotros hemos vivido unos procesos muy importantes dentro de nuestra región, como bien sabemos, hubo un cambio importante, una confrontación contra el modelo neoliberal. Surgieron en varios de nuestros países proyectos nacionalistas, proyectos de corte integrador que buscaban la Unión Latinoamericana. Pues hemos visto que ante estos proyectos y ante la imposibilidad frente a la opinión pública estadounidense de recurrir a las prácticas del siglo XX tan abiertas como esas invasiones militares tan frontales o esos golpes de Estado, digamos, tan visibles, se han comenzado a utilizar otro tipo de armas, eh, las armas de lo que se llama la guerra híbrida, porque digamos, los intentos de sometimiento que promueve Estados Unidos ahora quizás no son del corte militar o no son tan frontales, pero sí lo son del corte financiero, del corte diplomático, del corte mediático, del corte político. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el uso de medidas coercitivas unilaterales, como ya lo describíamos al principio, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, medidas que no son una invasión, no corresponden a un ataque militar frontal, pero de alguna manera siguen agrediendo a las poblaciones, constituyen incluso un crimen de lesa humanidad, constituir una especie de castigo colectivo. Pero vemos también el uso de la judicialización de la política, como hemos visto las persecuciones a jefes de Estado, el caso emblemático de cómo en Brasil
hubo un derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, seguido inmediatamente de una persecución política al presidente Lula, donde lo llevaron a prisión, le prohibieron que fuese candidato. Entonces, de alguna manera, no se utilizó, no se disparó una sola arma, pero se utilizaron las estructuras eh, judiciales para la persecución. Todo esto en coordinación incluso con Estados Unidos. Y eso no lo digo yo de manera, no estoy hablando de una teoría de conspiración. Es ampliamente sabido que había coordinaciones de las fuerzas judiciales y de la Policía Federal de Brasil con el FBI, con otras agencias del Estado estadounidense para, de alguna manera, apoyar esas iniciativas. Entonces, lo que vemos ahora, y por eso la importancia de nosotros llevar a cabo una campaña continental sobre los 200 años de la doctrina Monroe, es que esta doctrina, esta idea sigue completamente vigente. O sea, lo que nosotros enfrentamos como latinoamericanos, caribeños en este momento, es que todavía esa idea de que nuestros países, nuestras repúblicas, de alguna manera pertenecen, deberían ser parte de Estados Unidos, esa idea está plenamente en vigencia. Eso ha estado en vigencia desde los últimos 200 años y continuará en vigor a menos que nosotros logremos hacer un cambio o al menos que se dé un cambio profundo en la idiosincrasia estadounidense. Porque allí hay un tema que incluso pasa por los mismos valores fundacionales de Estados Unidos. Hay un sector que siente desde sus raíces que ellos tienen una misión, que existe un excepcionalismo eh, en el pueblo de Estados Unidos, que ellos tienen una misión civilizadora, que ellos por tal razón merecen tener digamos, esa preponderancia en la región, porque ellos van a civilizar al resto. Es una visión de superioridad, es una visión donde ellos creen que nosotros no somos lo suficientemente humanos o no estamos suficientemente al mismo nivel que ellos, y entonces ellos van a enseñarnos cuál es la vía hacia el modelo de democracia que ellos quieren, hacia el modelo de sociedad que ellos contemplan. Pero no nos ven como iguales, nos ven como algo que ellos nos tienen que imponer. O hay una visión que ya no es tanto la visión esta del destino manifiesto, que es la que acabamos de escribir, sino una misión que es la de lo que se llamaba la carga del hombre blanco, una especie de remordimiento colectivo, donde esta sociedad se ve como que ellos tienen que cargar con nuestro, digamos, atraso, nuestras limitaciones y ellos nos van a salvar. Ahí no lo ven ya tanto como una imposición, sino como un favor que nos están haciendo, porque ellos, digamos, nosotros de alguna manera vamos o debemos ser salvados por ellos. Es decir, estas ideas formaron parte de la fundación de la sociedad estadounidense. No son ideas que estamos de alguna manera identificando en este momento, son ideas que históricamente han estado allí en el mito, en la construcción del mito nacional y que de alguna manera han persistido hasta estos años. Existe hoy en día, por supuesto, una realidad de que Estados Unidos, si bien logró amasar un gran poderío militar, económico durante los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, hoy en día Estados Unidos enfrenta la posibilidad de perder esa supremacía por encima de la competencia que tiene con países como China o como Rusia. Entonces, ante la debilidad que presenta, y fíjese, hace apenas un año hablábamos de cómo eh, las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos identificaban que habían varias tecnologías ya que Estados Unidos no, o sea, posiblemente no controlarían en los próximos años. Por ejemplo, la producción de inteligencia artificial, la producción de computación cuántica. O sea, hay varias
tecnologías grandes, donde ya Estados Unidos sabe que no necesariamente puede seguir siendo el primero o el primer país en estas tecnologías. Entonces, resucita de cierta manera la necesidad de decir, este continente aquí está bloqueado, estos recursos de este continente nos pertenecen a nosotros, estos recursos, no, o sea, nosotros no vamos a permitir que aquí venga China con una política exterior a tratar de construir otras alianzas, no vamos a permitir a Rusia, a Irán o cualquier otro país fuera de la región, no es para una protección de nuestra América, es por una protección para salvaguardar sus propios intereses. Esa doctrina sigue completamente en vigor, por eso es que es importante que nosotros lo recordemos, lo estudiemos, lo analicemos, lo denunciemos y que nosotros entendamos que la relación de Estados Unidos hacia América Latina es una relación que se ha ido construyendo históricamente desde la perspectiva de la dominación y que en realidad solo cambiará cuando pase una de dos cosas, o que América Latina se entregue por completo y se rinda, o que Estados Unidos de alguna manera deje de ser, deje de tener esa vocación imperial. Yo quiero creer, y estoy seguro que ustedes también ven más factible lo segundo, porque yo creo que hay cambios importantes que se están dando dentro de la sociedad estadounidense. Hoy en día hay nuevas poblaciones, incluso la importancia de la migración latina y el efecto que eso ha tenido también en la construcción de la conciencia estadounidense. Hay muchas cosas que pueden suceder en los próximos años. No se ve como un cambio inmediato, pero sí puede haber una evolución interna que quizás cambie o ayude a cambiar esa posición de los Estados Unidos. Por eso es que es muy importante que nosotros en nuestra América tengamos siempre una visión solidaria hacia aquellos que luchan dentro de Estados Unidos por cambiar esa mentalidad imperialista. Porque la otra opción, que es que nosotros nos rindamos, pues bueno, ya van 200 años de América Latina, nos han callado, nos han golpeado, nos han maltratado, en algunos momentos hemos perdido algunos espacios, pero nosotros seguimos siendo un pueblo que resiste y que confronta esa visión imperialista. Entonces, muy difícil veo yo que nosotros nos vayamos a rendir y nos vayamos a entregar. Yo creo que es importante, más bien, ese estudio de la historia. Por supuesto, eso es algo que se tiene que hacer a profundidad. Aquí hemos hecho una pequeña descripción quizás un poco atropellada de 200 años de historia, es muy difícil hacerlo en detalle, pero entendemos que lo importante es esa visión de que lo que se da hoy en día es una lucha contra esa percepción de que Estados Unidos tiene derechos sobre nuestros recursos, nuestras naciones, nuestra soberanía, que incluso hoy en día uno puede decir hasta que se expande más allá de la doctrina Monroe, tiene características hoy globales. Ni siquiera es ya América Latina y el Caribe su principal preocupación. Cuando uno oye que desde la OTAN dice que hay intereses, tiene intereses en el Indo-Pacífico, bueno, es una tremenda alerta, porque cómo es que una organización militar que cuida del Atlántico Norte tiene intereses en el Indo-Pacífico. Es parte de esa visión de que donde hayan sus intereses, ellos expanden esa frontera, ellos expanden esa presencia. Y eso hay que estudiarlo, hay que denunciarlo, y es lo que estamos tratando de hacer. Hace apenas unos días, como ustedes saben, se cumplieron 10 años de la siembra del comandante Chávez. Aquí estuvo acompañándonos, bueno, por supuesto, el profesor Béjar estuvo aquí con nosotros y muchas otras personas se reunieron aquí para acompañarnos durante esos días y donde quedó muy clara la vocación de distintas fuerzas de izquierda, progresistas, movimientos sociales en esta región de conmemorar esta fecha de los 200 años de doctrina Monroe, haciendo estas denuncias, volviendo a discutir el tema, trayendo a la luz la importancia de hablar del imperialismo hoy en día. No es una idea que haya quedado en el pasado, es una idea que que su práctica está viva y está presente y hay que denunciarla, hay que por supuesto, combatirla. Las organizaciones que se agrupan en torno a la plataforma Alba Movimientos y de la Asamblea Internacional de los Pueblos que se reunieron aquí en Caracas, manifestaron que toman la causa de la denuncia contra la doctrina Monroe, de la resistencia contra la doctrina Monroe,
como parte de su agenda de luchas y su agenda programática en este año, y esperamos que podamos hacer varias actividades. Sabemos que habrá actividades en los próximos meses en México, en el mes de junio, donde se cumple el centenario de la muerte de Pancho Villa, que fue bueno, un luchador histórico que también representa un poco esa reacción ante la doctrina Monroe. Habrá, por supuesto, celebraciones, conmemoraciones muy importantes en Chile durante el mes de septiembre, cuando se cumplen los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, y otros hitos que durante este año nos unen, ¿no? En ese espacio de la denuncia de la doctrina Monroe y de buscar nosotros como latinoamericanos, latinoamericanas, juntar nuestros esfuerzos, nuestras posiciones de soberanía para poder seguir construyendo ese destino que queremos de libertad, de democracia, de participación popular que queremos para toda la región. Así que ese es un poco el trabajo que hemos estado haciendo y la visión con la que partimos para esta denuncia de los 200 años. Gracias.